Hablar de Pedro Infante es hablar de uno de los ídolos más amados, recordados y aplaudidos en toda la historia del cine mexicano. Su voz inconfundible, su sonrisa carismática, su forma de interpretar a personajes nobles, humildes y profundamente humanos, lo convirtieron en un símbolo eterno de la época de oro del cine nacional. Sin embargo, más allá de su imagen pública, de los aplausos, de los escenarios y cámaras, hubo un corazón que latía con pasión, con deseo, con anhelos no siempre alcanzados. Un corazón que, según muchos, encontró su complemento en una mujer que iluminaba la pantalla con una luz sin igual, Blanca Estela Pavón. Dicen que hay amores que trascienden el tiempo, que hay miradas que se encuentran no solo en esta vida, sino que parecen haber sido escritas por el destino mucho antes de que el primer encuentro suceda. En el caso de Pedro y Blanca, los rumores, los suspiros y los silencios hablaron más fuerte que las declaraciones oficiales. La química que ambos demostraban en pantalla, las escenas llenas de ternura y complicidad, la conexión casi mágica que parecía surgir cada vez que compartían un set, alimentaron por años las sospechas de un romance que nunca fue confirmado del todo, pero que muchos aseguran fue tan real como trágico. ¿Fue Blanca Estela Pavón el amor verdadero de Pedro Infante? ¿O hubo otra mujer que logró cautivar su alma en silencio? ¿Qué secretos se llevaron ambos a la tumba? ¿Por qué las coincidencias que rodean sus muertes siguen provocando escalofríos en los conocedores de su historia? ¿Qué hay detrás de los últimos días del ídolo? ¿Fue solo un accidente o alguien sabía más de lo que contó? Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas, porque lo que estás a punto de leer es una investigación profunda, un viaje emocional al pasado, a través de testimonios, rumores y documentos olvidados. Dale like si crees en esos amores eternos, en los romances que desafían la lógica, en las almas que se buscan incluso después de la muerte. Continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, porque lo que hubo entre Pedro Infante y Blanca Estela Pavón podría no haber sido solo una fantasía de la pantalla grande. La primera vez que Pedro Infante y Blanca Estela Pavón compartieron créditos, México se detuvo. Literalmente, las salas de cine se llenaron con multitudes ansiosas por ver a sus dos ídolos juntos. Nosotros los pobres, estrenada en 1948, fue más que una película, fue un fenómeno. Y lo que más sorprendió fue la naturalidad con la que ambos actores se desenvolvían juntos. Parecían conocerse desde siempre, la ternura con la que Pedro miraba a Blanca, el modo en que ella le sonreía, el dolor que compartían en escena, todo eso hizo que la audiencia se preguntara si esa conexión no traspasaba los límites de la ficción. Muchos aseguran que durante la filmación de esa película, Pedro Infante quedó cautivado por Blanca Estela. Ella, elegante, educada, refinada, pero a la vez dulce, sencilla y con un porte que evocaba a las grandes estrellas de Hollywood, tenía algo especial que lo atraía. No era solo su belleza, sino su forma de ser. Blanca no era una mujer fácil de impresionar. Si bien reconocía el talento de Pedro, y disfrutaba su compañía, no se dejó llevar fácilmente. Eso lo volvió aún más irresistible para él. Pedro, por su parte, ya era todo un galán. Tenía fama de mujeriego, de encantador, de tener una novia en cada ciudad. Pero también era sentimental, soñador, y buscaba, o al menos decía buscar, un amor verdadero. En Blanca, quizá encontró eso que nunca antes había tenido. Alguien que no lo idolatraba, que no se rendía ante su fama, que lo trataba como un ser humano, no como un dios del espectáculo. La filmación de Ustedes los ricos solo profundizó esa cercanía. Hubo quienes aseguraban que, fuera de cámaras, los dos se quedaban hablando por horas, que compartían lecturas, que discutían sobre música, filosofía, el sentido de la vida. Blanca, hija de un intelectual y criada en un ambiente donde la cultura era parte del día a día, encontraba en Pedro un alma que buscaba crecer, que quería aprender. Y él, en ella, una musa, una compañera que lo retaba, que no se conformaba con su fama. Pero había un problema, Pedro Infante estaba casado. No era un secreto, su matrimonio con María Luisa León era conocido, aunque también es cierto que la relación ya estaba desgastada. Aún así, los valores de la época no permitían que un amor como el que Pedro y Blanca quizás sentían pudiera hacerse público. Las consecuencias podrían haber sido devastadoras para ambos. A pesar de todo, los rumores comenzaron a crecer. En los pasillos de los estudios de cine, los técnicos, camarógrafos, maquillistas y hasta otros actores murmuraban. Algo hay entre ellos, se decía. Esa forma de mirarse no se actúa. Pero ni Pedro ni Blanca dijeron una palabra. Ni una sola entrevista, ni un comentario fuera de lugar. Todo era sugerencia, todo quedaba a la interpretación del espectador. Lo que sí se sabe es que Pedro se volvió protector con Blanca. Se aseguraba de que todo estuviera bien para ella en el set,
que tuviera su camerino en orden, que no le faltara nada. Algunos incluso aseguran que Pedro llegó a pelearse con productores por defenderla. En uno de los rodajes más tensos, se dice que Pedro se enfrentó a un ejecutivo que quería recortar escenas importantes de Blanca. Si ella no brilla, yo tampoco lo haré, habría dicho. Y sin embargo, la tragedia se asomaba ya en el horizonte. Blanca Estela Pavón falleció en un trágico accidente aéreo el 26 de septiembre de 1949, apenas a los 23 años de edad. Pedro Infante recibió la noticia devastado. Fue uno de los primeros en llegar al lugar del velorio. No habló con la prensa. No dio declaraciones. Solo lloró, abiertamente, como nunca antes lo había hecho. Algunos testigos afirman que Pedro entró en una especie de estado melancólico profundo después de la muerte de Blanca. Que su música cambió, que sus interpretaciones se volvieron más sentidas, más tristes. Que comenzó a beber más de lo habitual. Que algo se rompió en él y nunca volvió a ser el mismo. Aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa. Porque, aunque muchos aseguran que Blanca fue el gran amor de Pedro, también hubo quienes dijeron que otra mujer lo tenía dominado. Se hablaba de Lupita Torrentera, la madre de uno de sus hijos. Se hablaba también de una cantante desconocida que supuestamente lo chantajeaba emocionalmente. Incluso se mencionó que Pedro había pensado dejarlo todo por Blanca, pero que no se atrevió. Fue la presión social, el miedo a perder su carrera, o simplemente que Pedro no era capaz de decidirse. Lo que sí es cierto es que, tras la muerte de Blanca, Pedro fue un hombre distinto. Filmó más películas, ganó más premios, fue amado por millones, pero en sus ojos había una sombra que antes no estaba. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la incertidumbre. Aunque seguía siendo el ídolo del pueblo, muchos cercanos notaban que había en él una tristeza callada. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante falleció en un accidente aéreo. Tenía solo 39 años. La noticia sacudió a todo México. Y aquí viene otro dato inquietante: Pedro murió exactamente 7 años y 7 meses después que Blanca. Ambos en accidentes aéreos. Ambos en la cúspide de sus carreras. Ambos dejando un vacío imposible de llenar. A lo largo de las décadas, muchos han intentado contar la verdad sobre el romance de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Pero nadie ha podido ofrecer pruebas concretas. Solo quedan las películas, las miradas capturadas por la cámara, los suspiros no expresados, los silencios llenos de significado. Hay quienes aseguran que Pedro llevaba una foto de Blanca siempre con él. Que, en sus últimos días, hablaba de ella con una mezcla de amor y culpa. Que su último deseo fue reencontrarse con ella, allá donde las almas ya no son juzgadas por sus decisiones terrenales. Y aunque los documentos oficiales no digan nada, el corazón del pueblo sigue creyendo. Sigue imaginando que, en algún lugar del cielo, Pedro canta mientras Blanca lo escucha. Que al fin están juntos, sin barreras, sin prejuicios, sin temor. La historia de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón es una de esas leyendas que nunca mueren. Aunque el tiempo pase, aunque nuevas generaciones lleguen, su historia, real o imaginada, seguirá tocando corazones. Porque nos recuerda que el amor verdadero a veces no se puede vivir, pero siempre se puede sentir. Si quieres conocer más sobre estos secretos del cine de oro, sobre los romances ocultos, las traiciones y las verdades que el tiempo no ha borrado, suscríbete ahora y dale like, porque aún hay mucho que revelar. Continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, y recuerda, las grandes historias no siempre necesitan un final feliz, pero sí merecen ser contadas. Desde que se escuchó por primera vez la canción de Amorcito Corazón en la radio, el país entero supo que algo especial rodeaba a Pedro Infante. Pero lo que muchos ignoraban era que cada palabra que él cantaba estaba cargada de un suspiro secreto, de una emoción que quizás no se atrevía a confesar frente a las cámaras. Blanca Estela Pavón, con su dulce rostro y mirada de inocencia, no era solo una estrella del cine. Para Pedro, parecía ser mucho más. Durante las grabaciones de películas como Nosotros los pobres o Ustedes los ricos, se notaba algo especial entre ellos. Los productores lo sabían, los camarógrafos lo murmuraban, y hasta los sonidistas bajaban el volumen de los micrófonos cuando los veían hablar entre toma y toma, como queriendo respetar una conversación sagrada. ¿De qué hablaban? ¿Qué tanto se decían cuando se miraban sin pronunciar palabra? Algunos allegados al estudio revelaron que Pedro solía buscar a Blanca en su camerino más de lo necesario. Se excusaba con algún texto que había que repasar, una escena que debía perfeccionarse. Pero todos sabían que no era eso. Era que Pedro quería estar cerca, escuchar su risa, verla sonreír solo para él. Pero no todo era magia. En el universo de Pedro también existía otro nombre, Lupita Torrentera.
Una mujer fuerte, elegante, con una presencia arrolladora. Fue madre de una de sus hijas y, según rumores no confirmados, una de las pocas que realmente logró manipular sus emociones más profundas. Era Lupita la que le arrebataba el corazón en silencio, mientras Blanca se convertía en su amor imposible. O era Blanca la que en realidad tenía el alma de Pedro entre sus dedos, aunque nunca lo dijera en voz alta. Lo cierto es que el corazón de Pedro era un laberinto. Entre canciones, películas, aplausos, romances públicos y secretos, había un hombre que buscaba amor verdadero, y quizás lo encontró justo donde menos debía, en los brazos de una mujer con la que jamás pudo estar libremente. Los chismes comenzaron a multiplicarse en los estudios Churubusco. Se decía que Pedro y Blanca eran vistos juntos en horas inusuales, saliendo en autos con cristales oscuros, evadiendo los reflectores. Que en las fiestas privadas, cuando todo mundo bailaba o reía, ellos se perdían por unos minutos y regresaban con las mejillas encendidas. ¿Era amor, o simplemente la añoranza de algo prohibido? Una versión más audaz cuenta que Pedro, en uno de sus arranques de pasión, le propuso a Blanca escapar juntos. Irse lejos, tal vez a Argentina o España, donde nadie los juzgara. Donde pudieran vivir ese amor sin ataduras, sin el qué dirán de los medios ni el peso del estrellato. Pero Blanca, tan firme como siempre, habría dicho que no. Que su familia, su moral, y su carrera no le permitían dar ese paso. Que prefería ser su amiga eterna antes que convertirse en su sombra. Y es aquí donde los rumores se tornan aún más oscuros. Porque justo cuando ese amor parecía terminar en la penumbra, sucedió lo impensable, la trágica muerte de Blanca Estela Pavón en 1949, en un accidente de aviación. Una noticia que dejó helado al país entero, pero sobre todo, dejó devastado a Pedro. Se dice que Pedro se encerró en su casa por varios días, sin querer hablar con nadie. Que rompió fotografías, lloró como nunca y maldijo al destino por arrebatarle la única ilusión que aún lo mantenía vivo. Algunos cercanos afirmaron que dejó de cantar por un tiempo, que solo se le oía susurrar su nombre en los rincones de su habitación. Incluso, uno de sus mejores amigos confesó tiempo después que Pedro dijo, me quitaron lo que nunca tuve, pero que era mío. Era esa la confesión de un amor oculto. Era Blanca Estela Pavón, en efecto, el gran amor de su vida. La historia oficial dirá siempre que no. Que fueron grandes amigos, compañeros en la pantalla, símbolos de una época de oro. Pero los susurros de los que estuvieron cerca, los testigos de esos encuentros fugaces y las lágrimas que Pedro derramó en silencio dicen otra cosa. Y justo cuando la herida apenas comenzaba a cerrar, los vientos del destino jugaron su última carta. La misteriosa muerte de Pedro Infante, en 1957, reavivó todos los rumores. Que si fue un accidente, que si alguien lo traicionó, que si el avión estaba manipulado, o incluso que él sabía que algo iba a pasar. Lo más inquietante es que, días antes del vuelo fatal, Pedro confesó a alguien muy cercano que sentía que el tiempo se le agotaba. Que quería volver a ver a ella, pero no dijo el nombre. Los más románticos piensan que hablaba de Blanca. Que nunca la olvidó. Que en el fondo de su alma sabía que su verdadero amor se había ido años atrás y que su propia vida solo era un eco de lo que pudo haber sido. ¿Y tú, que estás viendo esta historia, crees que Pedro amó en secreto a Blanca Estela Pavón hasta el último de sus días? ¿Fue su musa, su inspiración, su lamento eterno? ¿O solo una bella amistad adornada por la magia del cine? Suscríbete y sigue con nosotros para desentrañar lo que aún no ha sido contado. Porque esta historia apenas comienza. Lo que ocurrió después de su muerte, los secretos que surgieron de sus diarios perdidos, las cartas que nunca llegaron a destino, y los testimonios de aquellos que aún viven para contarlo, revelarán más de lo que jamás imaginaste. Dale like y continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, porque lo que viene te dejará sin aliento.